Ande lloró por Kerem. Y la razón es un bombazo que nadie se esperaba. Chicos, esto es fuerte. En serio, esto va a dar mucho de qué hablar. ¿Se acuerdan de que ya habíamos hablado de las idas y venidas de Ander Cel y Kerem Bürsin? Pues agárrense porque parece que la cosa se pone más intensa. Y no es por una pelea pública ni nada de eso que ya hemos visto. Vean, la movida es esta, se ha filtrado por ahí, y créanme que la fuente es bastante cercana, que Ande fue vista llorando desconsoladamente. Y no estaba en un plató de rodaje ni por temas de trabajo. Estaba sola saliendo de un lugar, y con el corazón en un puño. Y cuando le preguntaron, o bueno, cuando los paparazzi la pillaron, intentó disimular, pero era obvio que algo le pasaba. Ahora, la gran pregunta del millón, ¿por qué lloraba Ande? Pues ahí es donde entra el salseo gordo. Nadie imaginaba esto. Olvídense de que Kerem le hizo algo. Olvídense de celos por otras mujeres, o de que no se aguantan. La razón, según lo que me ha llegado, es mucho más profunda. Muchos pensarán, ay, seguro que es porque se extrañan y no están juntos. Pues sí, puede ser que haya cariño, todavía. Pero lo que yo creo que está pasando, y esto es especulación mía, pero con mucho fundamento, es que Ande está pasando por un momento personal súper complicado. Y Kerem, a pesar de que su relación sentimental parezca estar en pausa, o rota, o como quieran llamarlo, sigue siendo una persona súper importante en su vida. Imaginen esto, estás mal, muy mal, por algo que te ha pasado en tu vida personal. Y piensas en esa persona que te conoce a la perfección, que sabe cómo sacarte una sonrisa, que ha estado ahí en tus mejores y peores momentos. Y aunque ya no estén juntos, esa conexión sigue ahí. Entonces claro que te afecta, claro que duele. Y si encima ves que él rehace su vida, o que las cosas no avanzan como esperabas, pues mira, es normal que te deprimas. Para ser honestos, yo creo que Ande es una persona muy sensible. Y esto de las relaciones públicas, de estar siempre bajo el ojo de la prensa, cansa muchísimo. Si a eso le sumas problemas personales que nadie sabe, pues imaginen el cóctel. Y si Kerem, a pesar de todo, es un apoyo para ella, aunque sea a distancia, pues ese llanto puede ser una mezcla de tristeza por lo que le pasa a ella, y a la vez, un poco de frustración por cómo están las cosas entre ellos. No me imagino a Kerem diciéndole algo para hacerla llorar. Para nada. Más bien, creo que Ande, al pensar en Kerem, se da cuenta de lo mucho que le falta, de lo bien que se sentía a su lado, y justo en un momento en que ella está pasándolo mal. Es como esa punzada de nostalgia mezclada con dolor. Uf, qué fuerte. Esto no es el típico drama de pareja. Esto huele a algo más íntimo, algo que pasa cuando dos personas que se han querido mucho, que han compartido tanto, se dan cuenta de que quizás no es el momento, o no es el camino, pero el cariño y el recuerdo están ahí. Y cuando estás vulnerable, esos recuerdos te golpean más fuerte. Y lo que a mí me da pena es que ellas, que son figuras públicas, tengan que vivir estas cosas tan privadas bajo el escrutinio de todos. Imaginen la presión. Tener que aparentar que todo está bien cuando por dentro te estás cayendo a pedazos. Así que, ¿qué pensamos de todo esto? ¿Creéis que Ande sigue enamorada de Kerem, pero la vida se les ha cruzado? ¿O es simplemente una amistad muy profunda que se está viendo afectada por un mal momento personal de Ande?